El clima mundialista que estamos viviendo en una época extraña del año aflora en muchas personas el sentimiento nacionalista. A pesar de que se critica a más no poder al país y su sociedad, para eventos de este estilo la mayoría se pone una venda o sufre una amnesia temporal y ama con pasión y locura a cada uno de sus países. Y un ejemplo demasiado claro de eso es Argentina, mi país. Se une de una manera muy potente para el mundial debido a la pasión futbolística que se respira, y también por la cuestión de ver la bandera que simbólicamente te representa en el mundo en eventos o situaciones de talla mundial. Esto también pasa cuando se toman referencias o ideas basadas en un país específico, y de esto no es ajeno el anime, el cual por momentos siento que peca de ser demasiado nacionalista y expandir poco sus alas a diferentes culturas, lo cual permitiría ampliar algunos conceptos como por ejemplo el romance. Pero bueno, hemos aprendido a amar y hasta entender la cultura japonesa. Por esa razón es motivo de atención y curiosidad cuando se toman referencias o personajes culturales importantes de otros países y regiones y los introducen a sus mangas o animes, y en este caso Argentina ha tenido también su espacio para ser referenciado en la industria del manga y el anime, y motivado como dije por el momento del mundial, hoy repasaremos 7 ocasiones en que se referenció a Argentina en el manga y anime. El manga y anime de las quintillizas ha vuelto una de las series de romance más populares durante los últimos años, de eso no hay duda, aunque de manera personal no entiendo por qué el furor, y hasta intenté verla pero en los primeros capítulos la abandoné porque no vi absolutamente nada interesante para seguir viéndola, pero como digo, tendrá sus razones para gozar de tanta popularidad. Cuestión que hace poco tiempo, cuando se hablaba del estreno de la película y que le daría final animado a la serie, se comenzó a hablar de que se adaptaría en el momento exacto donde aparece uno de los jugadores de fútbol más importantes de la historia, pero sobre todo un ícono en el mundo para referirse a Argentina. Obviamente estoy hablando de Diego Armando Maradona. Diego tendría una bizarra aparición en el capítulo 87 del manga de las quintillizas, en el que se rememora el pasado de las protagonistas, específicamente jugando al fútbol, y por razones innecesarias de explicar, Diego es el técnico e interactúa con ellas. Un Diego ya más actual, con panza, claramente avejentado y con un ya cero porte de futbolista, pero así todo como en su vida ligado todavía al fútbol, esta vez de manera totalmente amateur al guiar al equipo de las quintillizas. Bueno, si estuvo en Dubái, en Rusia, darse una vuelta por Japón no era gran cosa. Esto tomó más dimensión debido a que finalmente se lo adaptaría en la película, casi que funcionando como homenaje tras el reciente fallecimiento del ídolo argentino. Realmente un momento bizarro, cómico e inesperado, pero esta no será la última vez que veremos referencias a Maradona en el anime. Esta referencia es bastante simple, pero puede ser usado constantemente en chiste, ya que entra dentro del humor sobre las economías latinoamericanas, y bueno, en este caso enfocado a Argentina. Estoy hablando de la serie Nichijou, un anime de comedia estrenado en 2011 y que en su episodio 6 se toma como referencia al peso argentino, una moneda de bajo valor en el país y que año a año ha ido devaluándose cada vez más. En este caso, también usado como chiste para la pobreza de Mio Naganohara, una de las protagonistas, al marcar que está sin dinero y solo cuenta con un peso argentino de recuerdo. Una escena simple, rápida, una referencia algo rebuscada, pero que ha quedado bastante inmortalizada. Además de que, como dije, cada año sirve para hacer el chiste de que el peso argentino vale cada vez menos. Una típica de nuestra querida Latinoamérica en general. Hungry Heart es la otra gran obra centrada en el fútbol por parte del creador de Capitán Tsubasa, Yoichi Takahashi, y hasta en algunos aspectos se siente una mejora en cuanto al deporte, una evolución del autor en cuanto a cómo contar el deporte, y obviamente, como pasa en el mismo Capitán Tsubasa, se hacen referencias a hechos históricos del fútbol mundial, y en este caso centrados otra vez en Diego Maradona, esta vez usando como ejemplo el legendario gol de Maradona a Inglaterra en el Mundial de México de 1986, para explicar que los jugadores no solo tienen que confiar en lo colectivo, sino tener confianza en sus capacidades individuales y también ser egoísta por momentos. ¿Ven? Blue Look no es la primera serie que usa el recurso del ego, muchachos. Así es como vemos una buena recreación del gol icónico de Maradona, mostrando la buena estima que tiene Takahashi al fútbol argentino, pero todas sus referencias las veremos en profundidad cuando hablemos de Capitán Tsubasa.
Senseiya, o los Caballeros del Zodíaco, como mejor la conocemos por estos lados, es uno de los animes más amados por la fanaticada latinoamericana. Hasta se la tiene en una mejor estima que en Japón, país donde con los años ha perdido popularidad e interés. Por eso seguramente hemos tenido producciones cuestionables durante los últimos años, pero el amor que se le tiene de este lado del mundo es inquebrantable, de eso no hay duda. Lo que muchos no saben, o por lo menos los que no saben en profundidad toda la historia de los caballeros, es que dentro de los protectores de Atena hemos tenido a un representante de nuestras tierras y específicamente de Argentina. Estuve hablando de Daidalos de Cefeus, un viejo caballero al servicio de Atena y el santuario, y que su aparición en la serie ha sido breve pero en un papel en cierta forma importante al ser maestro de Jun de Andrómeda, básicamente permitiéndole realizar las pruebas para obtener y merecer la armadura de Andrómeda. La aparición de Daidalos es corta ya que sería asesinado por Afrodita, pero la pregunta real es por qué razón por ahí no sabemos mucho de este personaje en el anime. Es básicamente porque por alguna razón reemplazaron a Daidalos en la adaptación animada por un personaje completamente similar llamado Albiore de Cefeus, el cual cumpliría las mismas funciones de Daidalos siendo maestro de Jun y otros caballeros que solo salen en el anime. Además que en esta adaptación sería Milo el que terminaría con él, pero todavía con ayuda de Afrodita. Realmente nos privaron de Daidalos sin razón alguna en el anime y por eso por ahí está un poco olvidado en la historia, y sobre todo su origen en las tierras argentinas. Pretty Dream Aurora Dream es de las típicas series de baile estilo Love Live, donde un grupo de chicas quieren ser idols o triunfar en el mundo del espectáculo y se unen, comienzan a vincular sus sueños y crecen. Solo que esta, por lo poco que vi, tiene algunos elementos medios mágicos. Pero bueno, solo vi un capítulo que es donde está la referencia que nos interesa. En este caso nos situamos en el capítulo 45 de la serie, y sobre todo en el personaje de Mion Takamine, una de las protagonistas de la serie y que también tiene orígenes argentinos. Aunque aquí se centra mucho más en Buenos Aires, su ciudad de nacimiento, a la cual viajará en un momento de la serie básicamente para encontrarse a sí misma, despertar su pasión a través del país y ciudad de sus orígenes, y así es como llegamos a Buenos Aires. Realmente el capítulo nombra a Buenos Aires y vemos 2 o 3 cosas fáciles de reconocer como el obelisco, la costanera aunque dudo de esto, y personas bailando tango. Las referencias duran poco y luego el ambiente donde transitan los personajes podría ser cualquier lugar del mundo, pero es interesante primero un personaje de origen argentino con un rol protagónico y segundo el viaje al país y las pequeñas pero puntuales referencias a Buenos Aires. Realmente una de las referencias más específicas al país, pero poco conocida por la comunidad debido a la escasa popularidad que tiene la serie. Claramente en este tipo de referencias a Argentina iban a estar en su gran mayoría plagados de referencias al fútbol, enmarcado en Maradona, pero el fútbol es el distintivo en el mundo, y Japón lo tiene claro. Pero si tenemos que hablar de una serie que ha incursionado con Argentina hace años, es Capitán Tsubasa y más que nada su autor Shoichi Takahashi, del cual ya hablamos con su referencia a Maradona en el gol del 86 en la serie Hungry Heart. Pero en Capitán Tsubasa la selección argentina es una de las de mayor importancia y que se ha mantenido relevante hasta los capítulos actuales del manga. El comienzo se centró obviamente en Maradona, cuando Japón lo enfrentó en el gran campeonato juvenil jugado en Francia, partido donde conoceríamos a Juan Díaz, el homenaje exacto a Maradona sin lugar a dudas. El habilidoso total, líder del equipo y que puede hacer goles imposibles, se cruzó con Oliver. Además, Juan Díaz tenía un compañero bastante distintivo como es Pascal, el cual tranquilamente puede ser referencia a varios jugadores argentinos de la década de los 80 o 90 como Jorge Valdano, Jorge Burruchaga o Claudio Polcanigia. En ese momento eran los únicos con mayor relevancia en el conjunto argentino y hasta se habló de la posibilidad de Oliver jugando en Argentina, pero todos sabemos que finalmente llegaría a Brasil. Argentina seguiría apareciendo en el transcurso de la serie, a veces con mayor importancia y otras veces un poco de fondo, pero tendría momentos puntuales muy interesantes, por ejemplo en la aparición de River Plate y el Estadio Monumental, ya que el jugador de la selección japonesa Gakuto Igawa jugó en el Millonario, como también el delantero uruguayo Ryo Magino, el cual también tenía ascendencia japonesa. Más en la actualidad hemos visto referencias directas a jugadores como Juan Sebastián Verón y Diego Simeone, en este caso llamados Parón y Cimeroe, para evitar denuncias. Y otra de las referencias más notorias fue saber cómo siguió el camino de Juan Díaz, el cual era ídolo del famoso Boca Juniors, obteniendo la mítica Copa Libertadores y siendo vendido a Napoli de Italia, emulando parte de la carrera de Diego Maradona. Realmente las referencias son bastantes y Argentina siempre se ha mantenido
mantenido relevante dentro de la historia de Capitán Tsubasa. Sin lugar a dudas, la serie con mayor referencias futbolísticas sobre Argentina. Para el final y de manera muy merecida nos quedamos con el anime que transcurre enteramente en tierras argentinas. Obviamente estoy hablando de Marco, un anime el cual es una adaptación de un relato italiano y que vio la luz en el año 1976. La serie se centra en Marco Rossi, un pequeño niño que vive en Génova, Italia, con toda su familia, pero por graves problemas económicos su madre decide viajar a Argentina en busca de una mejora en sus vidas. Situación que entristece a Marco, pero al hablar todo el tiempo por cartas lo sobrelleva hasta que después de un año comienza a perder contacto con su madre y la desesperación lo llena de valentía y toma la decisión de viajar a Argentina en busca de su madre. Así es como el gran viaje del pequeño Marco comienza conociendo muchos lugares reales de Argentina como Buenos Aires, Rosario, Tucumán y Bahía Blanca, además de conocer mucha gente en el camino y llenarse de experiencias sobre la cultura del país en esa época, donde veremos muchos gauchos y hasta el mítico mate. Una historia dirigida por el legendario Isao Takahata, el cual también fue director de otro clásico como Heidi y fundador junto a Hayao Miyazaki del legendario estudio Ghibli. La historia planteará un drama constante para nuestro personaje y nos hará empatizar completamente con su historia. Realmente es una serie muy pendiente que tengo y por eso no puedo hablar a fondo de cuántas referencias más puede haber, pero desde lo más básico que sabemos queda claro que es el punto de referencia más importante de Argentina en un anime, ya que toda la acción y los eventos importantes suceden en esta tierra. Seguramente en el futuro la vea y haga un video que creo que valdrá la pena, pero está claro que si debemos hablar de momentos claves de Argentina dentro del anime, Marco es el punto principal y de recomendación para todo amante de las referencias a sus países de origen en la industria del manga y el anime.